En una Londres envuelta en bruma, donde los relojes no solo miden el tiempo, sino también los secretos, una verdad olvidada vuelve a respirar entre los ecos de piedra. Hay silencios que acusan más que las palabras, y objetos que, aún inmóviles, susurran lo que nadie se atreve a decir. ¿Desde dónde estás escuchando esta historia? ¿Qué hora es allá donde estás ahora? Déjamelo saber en los comentarios. No cierres los ojos, porque a veces es el tiempo quien nos está observando. Ahora, acompáñame. La última página aún no se ha escrito. Aquel día, Londres parecía envuelto en un suspiro interminable. Una llovizna persistente golpeaba los cristales de Baker Street con el ritmo lánguido de un pensamiento inacabado. La ciudad, que nunca duerme del todo, murmuraba bajo capas de niebla espesa y carruajes fatigados. Holmes no había pronunciado palabra en más de una hora. Reclinaba su figura larga y delgada sobre el diván, la mirada perdida en el humo azulado que se elevaba desde su pipa como una columna ritual. El fuego crepitaba con timidez, casi como si temiera quebrar el silencio intelectual que llenaba la habitación. Yo hojeaba sin demasiada atención The Times, más por costumbre que por interés. El aire olía a tabaco negro y a reflexiones detenidas. Sabía, sin necesidad de mirarlo, que Holmes no descansaba. Su mente, como los engranajes de un reloj invisible, giraba con una precisión que ni el letargo de la tarde podía atenuar. A veces me parecía que la bruma de Londres no provenía de las calles, sino del interior de su pensamiento. El sonido del picaporte rompió suavemente la quietud. Mrs. Hudson dejó sobre la bandeja una carta cerrada con un sello deslucido. Holmes no se movió, pero abrió un ojo con ese gesto casi imperceptible que indicaba atención sin urgencia. Fui yo quien recogió el sobre, papel ordinario, bordes ligeramente húmedos y una caligrafía que delataba temblor y prisa. Lo abrí con cuidado. ¿Escocia?, dije, al ver la dirección remitente. Edimburgo, concretamente. Holmes no respondió, pero vi cómo sus dedos tensaban el borde de la manta sobre sus rodillas. Leí en voz alta. El remitente era un tal Archibald Merrow, bibliotecario retirado, quien relataba con tono contenido, casi confesional, el hallazgo fortuito de un objeto singular frente a su casa. Un reloj de bolsillo antiguo, medio enterrado en la nieve, con rastros secos de sangre y una extraña inscripción grabada en latín. El tono de la carta no clamaba auxilio, pero sí hablaba de una intranquilidad que no encontraba sosiego. Cuando terminé, Holmes seguía inmóvil, pero el humo de su pipa se había disipado por completo. La nieve había caído con fuerza durante la noche del 14, escribió el señor Merrow, y no fue sino hasta la mañana siguiente, al salir a cepillar el umbral, que noté un pequeño bulto oscuro apenas visible entre el blanco acumulado. Conforme leía, notaba cómo Holmes se incorporaba muy ligeramente. Según la carta, el objeto era un reloj de bolsillo de apariencia antigua, con la esfera rajada y las agujas detenidas exactamente a las 11:03. El dorso, abollado y manchado de lo que parecía sangre seca, llevaba una inscripción grabada en un latín que el propio Merrow había transcrito, aunque no traducido, Tempus neminem manet. Lo llevé dentro, lo limpié como pude, continuaba el texto, y durante horas no supe si debía entregarlo a la policía o enterrarlo donde lo encontré. Su mera presencia parecía llenar mi estudio de un aire turbio. Hice una pausa. Holmes no me miraba, pero sabía que cada palabra resonaba en su mente como las notas de una melodía aún sin nombre. Afuera, la lluvia había cesado, pero la niebla seguía, más densa que nunca. Pasaron varios segundos antes de que Holmes se moviera. Dejó la pipa sobre la repisa con una delicadeza casi reverencial, como si temiera interrumpir un pensamiento recién nacido.
Se levantó con lentitud, caminó hasta la ventana y apartó un poco la cortina con 2 dedos. «¿Qué opinas, Watson?», preguntó sin girarse. «Es, sin duda, un hallazgo peculiar, pero lo más inquietante no es el reloj, sino el tono de quien lo describe». Holmes asintió, apenas perceptible. Luego se volvió hacia mí con esa expresión suya que mezcla ironía, concentración y algo que solo podría definirse como expectación moral. La frase latina no es común. Tempus neminem manet. El tiempo no espera a nadie, pero puede observar y señalar. Tomó la carta de mis manos y la leyó por sí mismo, en silencio. Vi cómo sus cejas se fruncían levemente al llegar a la parte final. Cuando alzó la vista, ya no era la tarde plácida de Baker Street. Había, en su mirada, un propósito nítido. «Será mejor que prepares tu abrigo grueso, Watson. Escocia nos espera». No fue necesario discutirlo. Con Holmes, las decisiones verdaderamente importantes no se anunciaban con frases grandilocuentes ni gestos teatrales. Bastaba una mirada breve, un ligero movimiento del mentón, un instante sostenido en el que lo no dicho tenía más peso que la lógica. Me dirigí al perchero y tomé mi gabán de lana. Holmes, mientras tanto, abrió su estuche de cuero donde reposaban cuidadosamente sus lupas, su bisturí de precisión, su frasco de reactivos, el viejo maletín médico, que tantas veces había cargado con vendas y morfina, recibiría esta vez otro tipo de herramientas. «Tren nocturno a Waverley», dijo finalmente. «Llegaremos a Edimburgo con la primera niebla». No añadí nada. En ese tipo de silencio se encontraba, paradójicamente, una forma de consuelo. Habíamos partido en otras ocasiones hacia destinos inciertos, pero siempre con la certeza de que el misterio no era un enemigo, sino un espejo. Mientras Holmes cerraba su estuche, el reloj de nuestra repisa dio las 6. Un sonido limpio, firme, casi solemne. Aquella vez, y no sabría explicar por qué, me pareció que el tiempo mismo se ponía en marcha con nosotros. La casa del señor Archibald Merrow se hallaba en una callejuela retirada, flanqueada por álamos desnudos y un silencio que parecía más mental que acústico. Era una de esas casas donde el tiempo no se mide en relojes, sino en libros sin abrir y tazas tibias de té solitario. Nos recibió con una cortesía que no lograba disimular una agitación sorda, como si temiera que, con nosotros, entrara también el peso de lo irreparable. Su voz era pausada, pero cargada de una urgencia interior apenas domada. Holmes lo saludó con una inclinación mínima y comenzó a recorrer con la mirada las estanterías, los muebles, las esquinas. No por descortesía, sino porque en su mundo cada espacio es un lenguaje por descifrar. Yo, en cambio, me fijé en el temblor de las manos de nuestro anfitrión al ofrecernos asiento. «No soy hombre de supersticiones, caballeros», dijo Merrow al fin, «pero desde que encontré ese reloj, algo ha cambiado, no en la casa, sino en mí». Y en ese instante comprendí que no era el objeto lo que lo perturbaba, sino la historia que arrastraba consigo. Nos condujo a la ventana delantera. Apuntó hacia una franja estrecha de jardín, aún cubierta por restos endurecidos de la última nevada. «Allí, junto al seto», dijo. Era apenas visible, un reflejo metálico entre la nieve sucia. Lo recogió con sumo cuidado, nos explicó, creyendo al principio que se trataba de algún objeto extraviado por un transeúnte nocturno. Pero al limpiarlo en la cocina descubrió 2 cosas. Primero, que las agujas estaban detenidas en una hora exacta, y segundo, que una mancha oscura, seca pero aún perceptible, manchaba el reverso de la carcasa. «¿Era sangre?», pregunté. Merrow asintió con un gesto leve, como si pronunciar la palabra fuese concederle realidad. Añadió que había intentado devolverlo a la policía, pero que algo, una especie de intuición intelectual, lo había disuadido. Era bibliotecario, sí, pero también un lector ávido de crímenes resueltos con lógica,
Y aquello no le parecía un simple extravío. Holmes no dijo nada. Su mirada se detenía. Ahora, en la repisa junto a la chimenea, donde el reloj descansaba, como si aguardara una segunda lectura. Esperó a que el silencio se asentara antes de continuar. Sus dedos jugueteaban con el borde de un pañuelo doblado con exactitud excesiva. Esa misma noche, dijo finalmente, escuché un crujido en la parte trasera de la casa. Pensé que era el viento, pero al acercarme, noté que la cerradura del cobertizo había sido violentada. Holmes se irguió levemente en su asiento. No fue una interrupción, sino un cambio imperceptible en la tensión del aire. ¿Entraron?, pregunté. No lo creo, pero dejaron señales de haberlo intentado. Huellas, desorden y algo más inquietante. Nos miró con una expresión que no era miedo, sino conciencia de vulnerabilidad. Un hombre habituado a la compañía de libros, de pronto invadido por la incertidumbre de una voluntad ajena. Tuve la impresión, añadió, de que no buscaban robar, sino recuperar. Holmes cerró los ojos un instante. Al abrirlos, volvió la vista hacia el reloj. Aquello, sin duda, dejaba de ser una simple coincidencia. El objeto no solo había sido hallado, había sido perseguido. Holmes pidió, sin levantar la voz, que lo lleváramos al lugar de los hechos. Merrow nos condujo al cobertizo, un espacio estrecho y oscuro donde el polvo olía a humedad contenida y a recuerdos no dichos. Mi compañero observó la cerradura con minuciosidad. Se agachó, palpó los bordes con la yema de los dedos, extrajo de su abrigo una lupa y permaneció en cuclillas sin emitir sonido durante casi un minuto. Luego se incorporó lentamente, con una expresión más meditativa que sorprendida. Interesante, murmuró. ¿Qué ve Holmes? Lo que no debería verse. Esta cerradura fue manipulada desde dentro. Me quedé en silencio. Merrow palideció levemente. Pero yo no... Lo sé, señor Merrow, no ha sido usted, pero quien entró conocía este espacio. No pretendía forzar la entrada, pretendía que creyéramos que lo hizo. El objetivo no era el cobertizo, sino el mensaje. Volvió a observar la cerradura. No era un intento torpe, era una firma. Y como en toda firma, Holmes parecía ya capaz de leer la intención más que el acto. De regreso en el salón, Merrow se detuvo un instante junto al reloj, como si sopesara la conveniencia de compartir una idea que lo rondaba desde hacía días. Finalmente, con voz más baja, como quien teme resultar ridículo, dijo: «Es posible que el reloj pertenezca a un tal Hugh Albridge, o a su hermano. Eran hijos de un terrateniente local cuya herencia generó disputas amargas, incluso después de su muerte». Holmes no lo interrumpió, lo animó con la mirada a continuar. Durante años se hablaba de documentos perdidos, de un testamento alternativo. Quizá este objeto tenga más valor simbólico que material. ¿Y usted ha tenido trato con esa familia? Ninguno. Solo rumores. Pero la inscripción latina, la sangre, y ahora este intento de irrupción, me hacen pensar que no es coincidencia. Holmes se acercó al reloj. No lo tocó. Solo lo observó con la atención de quien lee una carta sellada por dentro. Lo que para otros sería un simple objeto, para él era una advertencia cuidadosamente cifrada. La mañana siguiente llegó cargada de una luz grisácea que no traía alivio. Mientras Merrow preparaba el té en la cocina, oímos el timbre de la puerta. Fui yo quien acudió, con Holmes a poca distancia, siempre atento a los gestos más que a las palabras. El hombre en el umbral era delgado, vestía con sobriedad rural y llevaba un sombrero demasiado bajo sobre la frente. Sostenía un sobre en la mano izquierda, pero apenas tuvo tiempo de pronunciar un saludo entre dientes. En el instante en que Holmes apareció en el pasillo, el visitante retrocedió como si hubiera visto un espectro. Su reacción fue casi involuntaria. Dejó caer el sobre, giró sobre sus talones
y echó a andar calle abajo con paso apresurado, sin volverse. Holmes recogió el sobre con calma. Lo sopesó, lo olió incluso, y me lo entregó sin abrirlo. El miedo, Watson, siempre deja más huellas que los zapatos. No era aún el final de nuestra estancia, pero algo me dijo que el juego ya había comenzado, no con un crimen, sino con un gesto contenido, cargado de significado. ¿Te gustaría que continúe con la narrativa del capítulo 3? Viaje a Edimburgo. Un reloj en la nieve. Aquí tienes la narrativa completa en español, desarrollada conforme al tono, estructura y estilo de Sherlock Holmes, narrada por el Dr. Watson, para todos los subheadings del capítulo 3. Viaje a Edimburgo. La nieve de Edimburgo posee una cualidad distinta. No suaviza la escena, la intensifica. Aquella mañana, siguiendo los indicios dados por Merrow, regresamos al pequeño jardín donde, días antes, había sido hallado el reloj. Aunque el manto blanco comenzaba a desvanecerse bajo la humedad, aún persistían huellas dispersas, señales de tránsito reciente y nervioso. Holmes caminaba en silencio, dejando que sus ojos siguieran una lógica distinta de la mía. No el rastro visible, sino el ausente. Se detuvo frente al seto, donde la tierra húmeda presentaba una leve hendidura aún perceptible. «Observe, Watson», murmuró, apuntando con su bastón. «Las pisadas se superponen, pero no coinciden. Alguien regresó aquí después del hallazgo, alguien que no deseaba ser visto». Me agaché, sin atreverme a tocar nada. El frío era punzante, pero la tensión que envolvía a Holmes no provenía del clima. Era el mismo silencio que lo invadía cuando la lógica comenzaba a trazar un mapa invisible, como si, bajo aquella capa de nieve pisoteada, yaciera la voluntad precisa de alguien que sabía que el tiempo, tarde o temprano, revelaría su error. Fue apenas un reflejo de color entre el gris opaco del follaje. Una hebra delgada, azul oscuro, apenas visible, atrapada en la rama más baja del arbusto. Holmes la extrajo con suma delicadeza y la sostuvo contra la luz difusa de la mañana. Lana. No reciente, pero tampoco antigua, dijo. El corte sugiere un roce apresurado. Alguien pasó por aquí, con prisa y descuido. Tal vez cuando la nieve ya había comenzado a fundirse. No era la primera vez que lo veía deducir tanto de tan poco, y sin embargo, cada vez me asombraba. Aquel hilo, insignificante para cualquier otro, era para él una firma inadvertida. No pregunté más. Me limité a observar su expresión, una mezcla de certeza silenciosa y cautela anticipada. Nadie pasa por este lado del seto sin un propósito, añadió. Y el propósito, Watson, rara vez es inocente cuando se viste de lana azul y deja rastros entre ramas cerradas. La siguiente etapa nos llevó al corazón de la Royal Mile, donde aún persisten, entre turistas y comerciantes modernos, rincones que parecen detenidos en otra época. Fue en uno de esos establecimientos, estrecho, de fachada sobria y sin escaparate, donde nos recibió el señor Fentiman, un joyero de modales medidos y dedos de músico. Holmes presentó el reloj sin explicaciones. Fentiman lo tomó entre sus manos y con un suspiro casi imperceptible asintió. Sí, lo recuerdo. El muelle interno estaba dañado. También reemplacé el cristal. Fue hace 3 semanas, quizás un poco más. ¿Y quién lo trajo?, preguntó Holmes con tono neutro. El joyero se mostró reacio al principio, no por deshonestidad, sino por escrúpulo profesional. Finalmente, y ante la expresión serena pero firme de Holmes, añadió. Era un caballero de acento inglés, aunque diría que educado en Escocia. Muy correcto. Traía el reloj envuelto en un pañuelo de lino, como si temiera que se ensuciara. Holmes no tomó nota. Tampoco replicó.
pero en el movimiento casi imperceptible de sus dedos, como marcando un compás invisible, supe que algo en aquella descripción encajaba con precisión en su esquema mental. ¿Pudo ver bien su rostro?, inquirí, deseando extraer más de aquel testimonio parcial. Fentiman frunció levemente el ceño, como si retrocediera en su memoria y encontrara, no un recuerdo claro, sino una sombra esquiva. Fue amable, pero distante. Vestía con discreción. No sabría decir si era alto o delgado. Parecía evitar colocarse bajo la luz. ¿Le dio un nombre?, preguntó Holmes sin alterar su tono. Solo iniciales. EC, creo. No dejó dirección, solo dijo que pasaría a recogerlo él mismo. El joyero se frotó las manos, como si esperara reproche alguno. Holmes simplemente asintió, con la cortesía del que ya ha recibido la confirmación que buscaba. Yo, por mi parte, sentía que algo fundamental había comenzado a emerger. Un cliente sin nombre, un rostro sin contornos, unas iniciales vagas, y sin embargo, una voluntad clara. Reparar ese reloj. ¿Por qué alguien invertiría tiempo y dinero en restaurar un objeto dañado solo para abandonarlo en la nieve días después? Holmes no lo dijo, pero su mirada lo revelaba. El reloj no era un simple testigo. Era un mensaje. Uno que alguien intentaba ocultar, sin lograrlo del todo. Fue al observar nuevamente el reverso del reloj que volví a notar la inscripción. Tempus neminem manet. No era solo una frase decorativa. Su latín era austero, deliberado, casi frío. El tiempo no espera a nadie. Una sentencia final, musité, o una advertencia. Holmes, que había permanecido en silencio, giró el reloj entre los dedos con la delicadeza de quien sostiene una confesión aún no dicha. O una coartada escrita antes del acto, añadió. Me sobrecogió la posibilidad. Aquella frase, lejos de ser una banalidad grabada por nostalgia, podía encerrar una declaración oculta. La premura, el cálculo, la necesidad de que cada segundo cayera en su lugar exacto. Quizá no hablaba del tiempo como idea abstracta, sino del momento exacto en que algo debía ocurrir. Holmes se limitó a dejar el reloj sobre la mesa. Su repique interno, aunque detenido, parecía resonar aún en la habitación. A veces, pensé, lo más aterrador no es el tiempo que pasa, sino el que ha sido detenido con propósito. Mientras tomábamos un café en un pequeño salón contiguo al taller, Holmes hojeaba con atención las páginas del Scotsman, el diario local. Sus ojos se detenían en columnas aparentemente intrascendentes, hasta que emitió un leve sonido, más exhalación que palabra, y giró el periódico hacia mí. ¿Te suena este nombre? Leí el encabezado. Se solicita información sobre el paradero del señor Edward Cranley, empleado del Edinburgh y Northern Bank, desaparecido desde el martes pasado. El artículo era breve, sin detalles personales, apenas una nota al pie de una página saturada de anuncios de subastas y avisos sociales. ¿Un vínculo con el reloj?, pregunté. Holmes no respondió de inmediato. En su lugar, dobló el periódico con precisión casi ritual y lo deslizó en el bolsillo interior de su abrigo. A veces, dijo por fin, las desapariciones no comienzan con un cuerpo ausente, sino con un nombre que nadie pronuncia del todo. Caminábamos por la avenida Canongate, envueltos en el murmullo tenue del viento y el rumor distante del tranvía. Holmes, con el cuello levantado y las manos juntas bajo la capa, caminaba como un hombre que ya había visto el esquema completo, pero que aguardaba la confirmación final. «Ese», murmuró. Edward Cranley, un reloj reparado, recogido por un cliente sin rostro, y una desaparición a los pocos días. No es coincidencia, Watson, es arquitectura. Me detuve un momento. El peso del hallazgo se iba revelando por capas. ¿Cree que Cranley es el hombre del reloj?
Holmes no contestó de inmediato. Creo que el reloj no fue abandonado. Fue dejado, dijo por fin. Y no por accidente. El reloj ya no era una pista. Era un testigo silente, cargado de intención. Alguien lo colocó en la nieve como quien deja un mensaje que solo un lector específico podrá entender. Holmes, como siempre, no necesitaba que el reloj hablara. Le bastaba con saber que había sido escuchado. El Edinburgh y Northern Bank no era ajeno a los rumores. Tras varias pesquisas discretas, Holmes obtuvo, mediante una fuente de confianza, información que no figuraba en los boletines oficiales. Edward Cranley había sido asignado, desde hacía 6 meses, al Archivo Interno de Operaciones Confidenciales, un departamento que no solo custodiaba testamentos y bonos privados, sino también contratos entre sociedades con discretas conexiones políticas. Es curioso, Watson, me comentó Holmes aquella tarde, cómo la proximidad al silencio administrativo suele ser preludio de un estruendo inminente. El banco había sido auditado semanas antes por irregularidades contables menores, según se decía. Pero el informe final nunca se publicó, y varios empleados, incluido Cranley, fueron suspendidos temporalmente, aunque sin acusación formal. Había algo en todo aquello que no cuadraba con la simple desaparición de un empleado. Holmes comenzaba a ver, entre la bruma administrativa, la silueta de un engranaje más grande y más oscuro. Y en medio de ese esquema, el reloj, ese objeto hallado en la nieve, ya no parecía casual. Era, quizá, el primer síntoma visible de una maquinaria que había comenzado a desmoronarse desde dentro. El nombre del gerente difunto, Charles Fenwick, nos fue revelado por un empleado de rostro pálido y labios sellados. Al mencionar el caso, notamos en él esa mezcla de prudencia laboral y temor íntimo que solo aparece cuando la muerte ha dejado más preguntas que duelo. Fenwick había fallecido un mes antes en su domicilio, oficialmente por una afección coronaria repentina. Sin embargo, lo llamativo no era su muerte, sino la velocidad con la que su nombre fue retirado de la memoria colectiva del banco. No había retratos, ni condolencias públicas, ni mención alguna en los registros visibles. Holmes escuchó con su aparente frialdad habitual, pero yo percibí cómo, a cada omisión, su mente se encendía más. Las ausencias para él eran siempre una forma de lenguaje. Un hombre muere sin ceremonia, y un subordinado desaparece con un reloj ajeno, murmuró mientras salíamos. ¿Acaso el primero cayó demasiado pronto, o el segundo huyó demasiado tarde? Afuera, el cielo comenzaba a oscurecer, y con él, los contornos del caso tomaban una forma más definida. Una forma que, sin embargo, nadie parecía dispuesto a reconocer. Fue a través de un comerciante de antigüedades que Holmes halló la pieza que faltaba. En un registro de propiedad de relojes de alta gama, práctica común entre coleccionistas y aseguradoras. Apareció, con número de serie coincidente, el objeto hallado frente a la casa del señor Merrow. El dueño original, Charles Fenwick. La noticia cayó como plomo. El reloj no era de Cranley, ni de algún familiar lejano, ni de un desconocido errante. Era del mismo hombre que había muerto en circunstancias que nadie osaba revisar, y había sido hallado, incomprensiblemente, días después, en un jardín ajeno, manchado de sangre seca. No ha sido extraviado, dijo Holmes en voz baja. Ha sido eliminado. Me estremeció la elección del verbo. No hablaba del objeto, sino del hombre. Fenwick había desaparecido de los registros, pero su reloj, el único testigo que no sabía mentir, había vuelto. Y con él, quizá, el rastro que alguien quiso enterrar demasiado pronto. El señor Fentiman nos recibió con una cortesía algo más tensa que la primera vez. Holmes, sin perder tiempo, colocó sobre el mostrador el mismo reloj, ahora acompañado por una mirada aún más inquisitiva. «Señor Fentiman», dijo con voz neutra, «olvida usted mencionarnos algo».
El joyero tragó saliva. Su vista oscilaba entre el objeto y el rostro de Holmes como si buscara refugio en alguno. Finalmente, cedió. No lo creí importante, pero cuando abrí el reloj, las manecillas eran inusualmente pesadas, casi toscas para una pieza de este estilo. Al revisarlo, noté que no eran originales. ¿Y las sustituyó? No. Me pidieron específicamente que las mantuviera. Solo pulí los bordes. Holmes no replicó. Solo asintió, como quien ve confirmada una sospecha que ya había sido formulada en silencio. Un reloj que no debía marcar la hora, sino una hora. Una exacta. Una que alguien necesitaba alterar con precisión milimétrica. Y ahora sabíamos que esa alteración no era obra del azar. Ante la insistencia de Holmes, Fentiman extrajo su cuaderno de pedidos y mostró una anotación escueta. Cambio de manecillas por piezas de bronce, entrega sin demora. No había firma. Solo una fecha, 2 días antes de la muerte de Fenwick. El joyero se encogió de hombros. No me pareció fuera de lo común. Algunos clientes buscan personalizar sus relojes. Aunque reconozco que el bronce, por su peso, es poco frecuente en mecanismos tan delicados. Holmes lo observaba con esa expresión suya que no juzga, pero sí evalúa. ¿Podría haber afectado la precisión? Levemente. Unos segundos por hora, quizá más si no está bien equilibrado. Salimos del local sin más palabras. Yo caminaba en silencio, procesando la implicación. ¿Unos segundos? Pregunté al fin. ¿Eso basta? Holmes asintió sin mirarme. En ciertos crímenes, Watson, unos segundos pueden ser la frontera entre una coartada perfecta y una celda perpetua. Y comprendí, por fin, que el reloj no fue testigo pasivo. Fue herramienta. Un objeto transformado, no por descuido, sino por intención. Y esa intención comenzaba a perfilar un crimen con relojería moral. De regreso en nuestra pensión, Holmes se detuvo ante la chimenea, sosteniendo el reloj como si deseara leer en él no la hora, sino la intención que lo habitaba. Alterar las manecillas no es una frivolidad, dijo, más para sí que para mí. Es un acto de cálculo. No se trata de estética, sino de estrategia. Me senté junto a la mesa, tratando de ordenar los hechos. ¿Qué se gana alterando unos segundos? Holmes respondió antes de que formulara la pregunta. Se gana tiempo, o se pierde. Pero lo esencial es lo que se oculta en esa alteración. Un momento exacto transformado en otro. Si el crimen ocurrió a las 11, pero el reloj indica las 11:07, se genera una discrepancia vital para quien busque una coartada. ¿Y si nadie compara? Entonces la mentira se convierte en cronología. Hubo un silencio breve. En ese instante comprendí que, para Holmes, el reloj no marcaba una hora, sino una manipulación. No era metáfora. Era matemática del engaño. Y quien la había diseñado no temía el tiempo. Temía que el tiempo dijera la verdad. Esa noche, mientras Holmes analizaba documentos al pie de la lámpara, tomé el reloj entre mis manos. Su peso era apenas superior al de cualquier pieza semejante, pero ahora sabía que cada gramo añadido tenía intención. No era un adorno ni una reparación. Era una decisión. Me estremecía pensar que algo tan diminuto, tan aparentemente inofensivo, pudiera alterar el curso de la justicia. No con sangre ni con pólvora, sino con segundos desviados, con agujas calculadas para mentir. Nunca pensé, dije en voz baja, que un reloj pudiera ser un arma. Holmes alzó brevemente la mirada. Toda herramienta lo es, Watson. Lo que la define no es su forma, sino su uso. Volvió a sus papeles. Yo, en cambio, seguí mirando el objeto. Ya no lo veía como un simple hallazgo, sino como la punta de un iceberg invisible. Uno que, bajo el agua, comenzaba a revelar su verdadero volumen. Y su sombra. La niebla matinal se filtraba en la casa del señor Merrow
como si buscara algo que se le hubiese escapado la noche anterior. Holmes permanecía de pie junto a la ventana, inmóvil, cuando su mirada se detuvo en un detalle que yo, hasta entonces, había pasado por alto. Un pequeño papel doblado, apenas visible sobre el alféizar exterior. Húmedo en los bordes, pero intacto. Lo tomó sin pronunciar palabra, desplegándolo con el cuidado de quien manipula una evidencia invisible. En el centro, escrito con tinta azul algo corrida, solo una frase. Busquen al cliente de las 6:45. No había firma, no había fecha. Holmes lo observó durante unos segundos que me parecieron eternos. Luego, girándose lentamente hacia mí, dijo con voz neutra: No es el contenido, Watson. Es el momento en que fue dejado. Esto no es advertencia. Es una confirmación. No supe entonces si hablaba de un horario de cita, de un tren, o de algo más críptico aún. Pero su tono dejaba claro que, para él, la precisión de la hora tenía el peso de una firma en tinta invisible. Fue cuestión de horas para que Holmes localizara, en un callejón discreto y poco transitado, una pensión de aspecto anodino. La fachada era modesta, la recepción aún más. Sin embargo, era precisamente allí donde confluían, según su lógica, los trayectos no declarados del caso. El encargado, un hombre de barba desordenada y acento resignado, apenas levantó la vista de su periódico cuando Holmes le mostró el papel con la inscripción «Cliente de las 6:45». Sí, señor. Aquí se registró uno con ese horario hace 3 noches. Llegó puntual y se marchó al amanecer. Holmes pidió ver el libro de registro. Lo hojeó con lentitud hasta que su dedo se detuvo sobre una línea breve. Jacent Clare, Londres. Me incliné para leerla. Algo en aquel nombre no encajaba, aunque aún no sabía por qué. ¿Dejó dirección?, preguntó Holmes. Ninguna. Pagó en efectivo. Muy educado, pero distante. Holmes cerró el libro con suavidad y murmuró: El nombre importa menos que la decisión de usarlo. Entonces comprendí que estábamos siguiendo los pasos de alguien que prefería ser ficción antes que historia. J. Saint. Clare, repitió Holmes mientras salíamos de la posada. Aparece en un relato menor de Conan Doyle. Un nombre inventado, cuya única función era desaparecer entre las sombras. Me detuve un instante. El nombre, como la hora de llegada, había sido elegido con una precisión no casual. Quien lo empleó deseaba ser localizado solo por quien supiera leer entre líneas. No por la policía, ni por Merrow, solo por quien entendiera que la ficción a veces protege mejor que el silencio. No estamos tras un criminal impulsivo, Watson, dijo Holmes, sino tras un autor, uno que elige las palabras con la misma frialdad con que otros eligen un revólver. Había en su tono una mezcla de respeto y desconfianza, porque Holmes, aunque movido por la lógica, siempre reconocía en el uso del símbolo un peligro mayor, aquel que no mata por necesidad, sino por concepto. Y ese concepto, encarnado en un nombre ficticio, era ahora la única pista real que teníamos. De regreso en la casa del señor Merrow, el silencio era más denso que de costumbre. Mientras nuestro anfitrión se retiraba a preparar té, Holmes inspeccionaba el salón con ese modo suyo de parecer distraído mientras absorbía cada ángulo. Fue entonces cuando se detuvo frente a la chimenea. Su mirada se fijó en un retrato ovalado de marco dorado, ligeramente torcido hacia la izquierda. No era una inclinación accidental. Holmes se aproximó y observó los bordes del marco, como quien lee un párrafo borrado. Curioso, dijo. El polvo acumulado sugiere que fue movido recientemente, pero no por quien limpia con regularidad. Me acerqué y noté que detrás, el papel de pared tenía una leve decoloración, una forma rectangular que no coincidía con el cuadro. Alguien retiró este retrato, no por estética, sino por necesidad.
Holmes no lo dijo en voz alta, pero yo lo intuí con claridad. Tras ese marco, no solo había una pared. Había una intención. Y quizá, una verdad enterrada. Holmes retiró el retrato con sumo cuidado. Detrás de él, empotrada en la pared con una torpeza que contrastaba con la sobriedad del entorno, se abría una cavidad de unos pocos centímetros de profundidad, oculta tras una tabla fina que cedió con apenas un empujón. En su interior, una pequeña bolsa de lino, manchada de hollín, exhalaba un olor acre e indefinible. Humo, papel quemado y una ansiedad antigua. Holmes la abrió con lentitud. En su interior, varios folios carbonizados en los bordes, arrugados como si hubieran sido metidos allí en un arrebato desesperado. Algunos fragmentos estaban ilegibles, otros apenas lo suficiente para revelar lo esencial. No dijo nada de inmediato. Solo fue pasando las hojas entre los dedos, con la expresión ausente del lector que ya intuía el final del capítulo. No fueron escondidos por Merrow, dijo al fin, pero alguien confió en su casa más de lo que confía en los muros de un banco. Y de pronto, el viejo bibliotecario ya no era solo testigo circunstancial. Era, sin saberlo, el custodio involuntario de una verdad que alguien quiso borrar, con fuego. Extendidos sobre la mesa, los documentos formaban un mapa fragmentado pero no inútil. Holmes, con la ayuda de una lupa, fue recomponiendo fragmentos de palabras, cifras parciales, sellos apenas legibles. «Este número de cuenta se repite», observó, marcando con el dedo una línea que apenas se salvaba del carbón. «Y esta firma, aunque incompleta, coincide con la rúbrica de Fenwick. Mire la inclinación de la F». Me incliné a su lado. Entre los papeles emergía un patrón. Depósitos cruzados, transferencias entre nombres que, Holmes deducía con rapidez, no eran reales o no en su totalidad. «Aquí hay algo más que un robo», dijo con voz queda. «Hay una estructura, una manipulación sistemática desde dentro del banco». La desaparición de Cranley ya no parecía un acto impulsivo. Era quizá la forma más eficaz de desaparecer uno mismo antes de que lo hicieran desaparecer otros. Y Merrow, ajeno a todo, había albergado en su salón no solo un reloj abandonado, sino las cenizas de un sistema en colapso. Cenizas que, aún tibias, comenzaban a arder de nuevo. Pero esta vez, hacia la superficie. Esa noche, mientras Holmes escribía en su cuaderno, y el fuego crepitaba en la chimenea que ahora parecía custodiar más secretos que calor, no pude evitar formular en voz alta la pregunta que me rondaba desde que descubrimos el escondite. «¿Por qué aquí? ¿Por qué el señor Merrow?» Holmes no levantó la vista. «Porque representa lo que ya no se vigila, Watson. Un bibliotecario retirado, una casa sin visitantes, un hombre sin enemigos. La invisibilidad es el mejor de los escondites». Asentí, aunque una inquietud persistía. Merrow había sido elegido no al azar, sino con cálculo. ¿Pero por quién? ¿Y qué esperaba obtener dejando allí esos documentos? Holmes cerró su libreta y apagó la lámpara. «Las preguntas correctas no son las que buscan culpables», dijo, «sino las que nos obligan a redefinir el motivo. La culpa viene después». Y yo, mientras intentaba dormir, no dejaba de pensar en las palabras escritas, en las no escritas, y en el silencio que Merrow había albergado sin saberlo, como quien guarda un libro sin leerlo jamás. Lo que en un principio pareció un avance sustancial en la investigación, pronto se reveló como un acertijo más. A través de uno de sus contactos discretos en la comisaría de Edimburgo, Holmes fue informado de una confesión espontánea realizada por un antiguo empleado del Edinburgh y Northern Bank, un tal Silas Greaves. Fuimos a escucharlo personalmente. El hombre, de complexión nerviosa y voz demasiado segura para quien alega culpa, relató con detalle cómo él y Edward Cranley habían planeado el desvío de fondos
y la desaparición posterior. Holmes lo observó sin interrumpir. Yo, por mi parte, sentía que algo no terminaba de encajar. Su forma de hablar era teatral, cargada de frases que sonaban más aprendidas que vividas. Cuando salimos, Holmes caminó varios pasos en silencio antes de decir: «No confieso el crimen, Watson, pero tampoco ensayaría la confesión. Este hombre no teme a la verdad, teme a no estar en el centro de ella». Y comprendí que el relato no era una llave, sino una cortina. Y detrás de ella, quizá, aún quedaba intacto el mecanismo real del crimen. Holmes, fiel a su costumbre de no fiarse ni de la coherencia superficial ni del énfasis retórico, solicitó los horarios completos del servicio ferroviario que, según Greaves, él y Cranley utilizaron la noche del robo. Al compararlos con las declaraciones del confesor, su dedo se detuvo sobre una discrepancia crucial. El tren nocturno que supuestamente tomaron juntos había partido 12 minutos antes de lo que Greaves afirmaba. Demasiado margen para que ambos lo alcanzaran, si, como él mismo dijo, salieron del banco después de haber manipulado la caja fuerte. Un error de reloj, aventuré, tal vez buscando atenuar lo evidente. Holmes negó con suavidad. No es el error lo que importa, Watson, sino la ausencia de duda. Cuando alguien recuerda un horario con excesiva precisión, lo ha memorizado, no vivido. Greaves, al parecer, conocía los detalles del crimen, pero no porque los hubiese ejecutado, sino porque los había aprendido. De alguien, o para alguien. Y en ese matiz de los minutos, Holmes comenzó a reconstruir un reloj más exacto que el del confesor, el de la mentira sincronizada. Fue a través de una conversación casual con la señora Merrow que Holmes oyó hablar, por primera vez, del Pied Willow, una pensión situada a escasas cuadras de su domicilio. No era el nombre lo que despertó su interés, sino la mención de un huésped constante pero invisible. Aquella misma tarde fuimos a investigar. La encargada del lugar, una mujer de carácter apagado y manos nerviosas, mencionó que desde hacía 5 días ocupaba una de sus habitaciones un caballero que no recibía visitas, no pedía comidas y apenas salía 1 o 2 veces al día para caminar por el pasillo, en silencio. ¿No ha salido desde ayer?, preguntó Holmes. No desde anteayer, en realidad. Solo lo escucho por la noche. Camina con paso lento, arrastrado, como si estuviera herido. Holmes intercambió una mirada rápida conmigo. No fue necesario añadir palabras. Aquel hombre no se escondía por timidez. Su silencio era estrategia, y su permanencia en aquella habitación, como un insecto atrapado entre las paredes de su propio secreto, comenzaba a oler a pólvora latente. Nos alojamos esa noche en la misma pensión, simulando ser simples viajeros en tránsito. Nuestra habitación, convenientemente elegida por Holmes, se ubicaba justo al lado de la del huésped invisible. Fue cerca de la 1 cuando lo oímos, un ritmo pausado, irregular, casi espectral. El sonido leve de una suela arrastrada, seguida de otra que pisaba con más firmeza. Una caminata lenta, sin prisa, pero sin pausa. «Escucha», susurró Holmes. «No hay vacilación. El paso es firme dentro de su debilidad. Esa cojera no es reciente, ni fingida». Durante casi 15 minutos, el hombre transitó de un extremo al otro del pasillo. Nunca tocó la puerta, nunca habló. Solo el eco de su andar repetido, como quien mide el espacio en su mente para recordar algo que no debe olvidar. Holmes, al escuchar el último giro en seco de los pasos, murmuró: «Los hombres que se ocultan caminan con temor. Él camina con cálculo». Y en esa frase se encerraba una certeza. Aquel hombre no huía de la justicia, huía del tiempo, o de lo que ocurrió dentro de él. Al día siguiente, Holmes, vestido con una sencillez deliberada, solicitó hablar con el huésped bajo pretexto médico, alegando que la administración temía por su salud tras días sin contacto.
La puerta se abrió apenas unos centímetros. Desde mi ángulo, solo vi una silueta encorvada, el rostro en penumbra. Holmes, con su tono más afable, se presentó como doctor en tránsito. «Solo deseo verificar que no necesite atención urgente», dijo. «Nadie desea interrumpir su descanso, pero sí preservar su integridad». El hombre lo miró un segundo demasiado largo. Luego asintió con desgano y dejó que la puerta se abriera un poco más. El interior olía a linimento y metal. Una venda apretada cubría su muslo derecho. Tenía ojeras pronunciadas, y los dedos le temblaban, no por fiebre, sino por algo más frío, la vigilancia. Holmes no preguntó nada más. Se retiró con una inclinación de cabeza y solo al cerrar la puerta susurró: «No está enfermo, Watson. Está dañado. Pero no por enfermedad, sino por huida. Y lo peor no es lo que oculta, sino a quién obedece». De vuelta en nuestra habitación, Holmes encendió la lámpara con ese gesto pausado que solo precede a sus deducciones más agudas. «Ahora lo comprendo todo, Watson», dijo. «El reloj no fue manipulado para ocultar la hora del crimen, sino para hacerla coincidir con un instante exacto. La salida del cargamento de oro del banco». Lo miré sin comprender del todo. ¿Y si el crimen ocurrió antes de lo que se cree? ¿Y si la coartada fue construida para aparentar que él aún estaba presente cuando ya se había esfumado con el dinero? Holmes sonrió, apenas. No alteraron el tiempo para mentir. Lo ajustaron para desaparecer. Cada segundo, cada manecilla de bronce, fue una llave. Y entonces entendí. No fue una fuga impulsiva, fue una coreografía, y el reloj, su metrónomo. Fue aquella noche, al regresar a Baker Street, cuando Holmes me llamó a su escritorio con una seriedad que presagiaba revelación. El reloj recuperado, una pieza antigua de bolsillo con esfera opaca y caja abollada, reposaba frente a él, entre libros de trenes y mapas de la bóveda bancaria. «No es un objeto olvidado», comenzó Holmes, «ni una casualidad enterrada por error. Este reloj, Watson, es una llave invisible». Me senté en silencio, dejando que sus palabras decantaran. No nos dice quién cometió el crimen, ni siquiera cómo, pero nos dice cuándo se ejecutó. Y en este caso, el cuándo era el único dato capaz de esconder el resto. Pasó un dedo por el cristal rayado del mecanismo, con un gesto que rozaba la reverencia. «Un reloj no miente, Watson, pero puede ser instruido para mentir con exactitud. Lo han hecho hablar un idioma que solo el culpable comprende, y nosotros debemos aprender». Era evidente que el crimen no se había cometido en las sombras del azar. Había sido cuidadosamente coreografiado con su propia partitura, y esta vez, el metrónomo no era el corazón del asesino, sino el tiempo domesticado. «Fíjate bien», me dijo Holmes mientras giraba el reloj entre los dedos. «Observa la irregularidad apenas perceptible en el eje de la manecilla de los minutos». Me incliné. En efecto, el brazo de bronce parecía haber sido desplazado apenas una fracción de pulgada, imperceptible para el ojo común, pero suficiente para alterar el testimonio del tiempo. 7 minutos, dijo Holmes. Exactamente 7. Ni 5, que parecerían redondos y sospechosos, ni 10, que podrían ser detectados fácilmente. 7 minutos. Una cifra anodina, cuidadosamente elegida para ser creíble. Al principio no comprendí la dimensión de aquello, pero Holmes prosiguió. Cuando Cranley salió del banco y saludó al vigilante, lo hizo creyendo que era las 7:05. Pero en realidad, eran las 7:12. A esa hora, el cargamento de oro ya se había puesto en marcha, y el gerente ya estaba muerto. Lo miré, aún incrédulo. La coartada no fue improvisada, Watson. Fue construida desde el metal. El reloj no sirvió para medir el crimen, sino para adelantarlo. Mientras el mundo creía vivir un minuto, él ya había vivido otro.
y en esa breve diferencia, el crimen se deslizó como una sombra entre dos campanadas. A medida que Holmes desplegaba su razonamiento, el velo sobre el misterio comenzaba a desgarrarse por los bordes. El crimen no había ocurrido tras una persecución oportuna, ni había dejado rastros que invitaban a la reconstrucción. Number. Lo más inquietante era su pulcritud. Cuando los empleados descubrieron la desaparición del oro, ya habían pasado 2 horas desde la partida de Cranley, dijo Holmes. Para entonces, el gerente yacía muerto, y el reloj, ese traidor de bolsillo, ya había cumplido su cometido. Me detuve en una frase que Holmes murmuró casi para sí. Fue un robo que ocurrió antes del crimen, y por eso nadie lo buscó a tiempo. No se trataba, como en otros casos, de determinar quién aprovechó una oportunidad. Aquí, el criminal la fabricó. El hueco en la bóveda no fue notado porque aún no se suponía que estuviera vacío. La ausencia no fue advertida porque el momento aún no había llegado. Era una paradoja construida con precisión. El delito ya había sucedido, pero aún no tenía permiso para existir. Imagina la escena, dijo Holmes con voz apenas audible. Un despacho cerrado, una conversación privada entre el gerente y quien creía conocer. El reloj marcando las 6:55, cuando en realidad ya eran las 7:02. Yo asentí, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. La muerte ocurrió allí, Watson. No después, ni durante una huida desesperada. Fue planificada en ese lapso falso, cuando todos aún creían que la jornada transcurría con normalidad. Holmes cerró el reloj de golpe. El cuerpo fue hallado a las 7:20. El doctor estimó el fallecimiento entre 30 y 40 minutos antes, basándose en la temperatura. Pero nunca consideró que el reloj que marcaba la hora mentía. Yo recordé entonces la expresión tranquila del vigilante que aseguraba haber visto al gerente por última vez poco después de las 7. Lo vio, concluyó Holmes. Pero no estaba vivo. Lo vio en la ventana de su despacho, sin notar que el cuerpo ya estaba allí, reclinado en la silla, iluminado por la lámpara. El verdadero crimen fue el engaño del tiempo. No se alteró la escena, se alteró el ritmo, y nadie supo escuchar el silencio que siguió al último latido. ¿Por qué enterrar algo tan aparentemente insignificante? Pregunté mientras Holmes volvía a examinar el terreno cerca del arroyo donde fue hallado el reloj. Porque su presencia lo condenaba, respondió él sin vacilar. No por lo que mostraba, sino por lo que ya no podía mostrar. Holmes extrajo un pequeño croquis de la escena, marcado con exactitud milimétrica. Cranley no era torpe, Watson, pero olvidó que los relojes, incluso cuando se ocultan, siguen diciendo la verdad. Él mismo retrasó el mecanismo. Lo manipuló. Lo sincronizó con el crimen. Y luego, al comprender que aquel objeto ya no servía para sostener su versión, decidió deshacerse de él. Recordé entonces cómo el reloj fue hallado a medio enterrar, aún en funcionamiento, como si su corazón no se resignara a dejar de latir. No fue una eliminación por pánico, añadió Holmes. Fue un gesto calculado de quien, al ver cumplido su plan, comprendió que debía borrar las huellas del instrumento que lo hizo posible. En otras palabras, no eliminó una prueba, eliminó a un testigo. Uno que no habla, pero que marca el crimen con exactitud implacable. Durante años creí que el crimen requería de armas, llaves forzadas o rostros encapuchados, pero en este caso, la herramienta del delito fue el tiempo mismo, moldeado a voluntad por una mente fría y paciente. El reloj, ese objeto que suele representar la verdad absoluta, el orden del día y la cadencia del mundo, se convirtió en cómplice. No fue modificado para detenerse ni para engañar a muchos, sino para engañar a uno solo. En el instante exacto que importaba. Pensé en cuántas veces damos por sentado que la hora es la que nos dicen, que el ritmo de las cosas es inalterable,
que el reloj siempre está de nuestro lado. Pero aquí fue un espejo deformado, una trampa que no se notaba hasta que era demasiado tarde. Y comprendí que no se necesita violencia para manipular la realidad. Basta con alterar su latido. Un crimen bien orquestado no hace ruido. Solo avanza, al compás de una manecilla invisible. Holmes, en uno de sus momentos más silenciosamente brillantes, se recostó en el diván aquella noche y dijo: Todos preguntaron quién cometió el crimen. Algunos incluso se atrevieron a preguntarse cómo. Pero nadie, ni la policía, ni los testigos, ni siquiera tú, mi querido Watson, se detuvo a preguntar: ¿cuándo ocurrió realmente? Guardé silencio, reconociendo la verdad punzante de sus palabras. El asesinato, el robo, la huida, todo se desarrolló a plena luz. Y sin embargo, fue invisible. No porque se ocultara en la sombra, sino porque se disfrazó de normalidad temporal. Cambiaron la hora, no el acto, y así burlaron la vigilancia del mundo entero. Permaneció unos instantes con los ojos cerrados, como si escuchara un tic-tac lejano. Hay crímenes que se cometen con odio, con codicia o con pasión. Este fue cometido con ritmo. El verdadero genio del plan no fue su ejecución, sino su tempo. Como una sinfonía bien medida, cada compás correspondía a una distracción. Y entonces, con una serena gravedad, concluyó: el asesino no necesitó correr, solo necesitó que todos caminaran. 7 minutos tarde. Hay lugares donde el silencio no es ausencia de sonido, sino presencia de algo más antiguo que la palabra. Así era la abadía de St. Giles, una ruina monástica olvidada, donde el aire parecía haberse detenido junto con los rezos que alguna vez lo poblaron. Fue Holmes quien la escogió como escenario del último acto. No por teatralidad. Nunca fue amante de gestos vacíos, sino porque, según sus palabras, algunas verdades solo pueden pronunciarse en voz baja y bajo techo sagrado. Nos adentramos en la nave principal con el alba aún indecisa. Cada paso sobre las losas rotas producía un eco que regresaba con un retardo inquietante, como si alguien más caminara detrás. Holmes, imperturbable, examinó los rincones húmedos y el altar derruido con la serenidad del que ya ha visto más de lo que quiere recordar. Aquí, Watson, susurró al fin. Aquí no se grita. Aquí se escucha. Y fue entonces, entre columnas vencidas y hojas secas, cuando comprendí que el tiempo mismo se había reunido para oír lo que aún no había sido dicho. Con la precisión de una ópera sin partitura, cada figura tomó su lugar. El inspector Marsden, hombre sobrio, de poca fe pero mucho oído, se apostó discretamente en la entrada sur, mientras 2 agentes más cubrían el sendero desde el cementerio. Holmes no dio instrucciones redundantes. Bastó con señalar. Nos ocultamos tras una vieja celda de piedra, convertida ya en un muro de humedad y musgo. El frío calaba hasta los huesos, pero Holmes no se movía. Su respiración era imperceptible. No vendrá por necesidad, murmuró al fin. Vendrá por hábito. ¿Y si no aparece? Pregunté con un escepticismo que no supe disimular. Entonces no es culpable, replicó. Pero lo es. Guardamos silencio. A lo lejos, el canto de un mirlo marcó un compás. El mundo exterior parecía otro, hecho de rutinas inofensivas. Aquí dentro, en cambio, la espera tenía espesor. Holmes miró su reloj de bolsillo y lo cerró sin consultar la hora. Lo entendí después. En esta trampa no importaban los minutos. Importaban los pasos. Y sabíamos que uno de ellos no vendría solo. No lo oímos llegar. Lo sentimos. Como si el aire, hasta entonces quieto, se hubiera tensado con un peso específico. Desde nuestra posición lo vimos emerger entre las columnas, alto, envuelto en un abrigo gris sin insignias, el sombrero hundido hasta las cejas. No miraba a su alrededor.
Caminaba con la determinación de quien no busca, sino recuerda. Sus pasos eran firmes, y su mano izquierda, aún con guantes, temblaba apenas al compás de su respiración. Cranleigh. Sin duda. Pero no el banquero elegante ni el colega impecable. Este era otro hombre, uno que había dejado de esconderse tras discursos. Venía a recoger no un objeto, sino un pasado. Se detuvo ante una grieta entre dos columnas. Se agachó y, sin vacilación, extrajo un paquete envuelto en lino húmedo. Lo desenvolvió con manos que parecían no haber olvidado el orden de los pliegues. Documentos. Probablemente los originales del envío bancario, con firmas y fechas que jamás debieron sobrevivir. Holmes no se movió. Yo tampoco, porque lo esencial ya estaba ocurriendo. El criminal no era atrapado. Se estaba revelando. ¿Todo está completo, señor Cranleigh? La voz de Holmes emergió desde la penumbra como un cuchillo envuelto en terciopelo. Ni amenazante ni indulgente, solo inevitable. Cranleigh no se sobresaltó. Se quedó inmóvil, con los documentos en la mano, como si esa voz hubiera sido esperada desde antes de llegar. Holmes dio un paso, luego otro. Se detuvo a pocos metros de él, sin invadirlo. Hay bancos que se caen por dentro, señor Cranleigh, y crímenes que se cometen con la más perfecta cortesía. Cranleigh lo miró, sin defensa pero sin súplica. El silencio entre ellos no era vacío, era reconocimiento. Holmes señaló un banco de piedra, cubierto por líquenes. ¿Le parece si nos sentamos? Y así lo hicieron. Dos hombres, uno con las pruebas, el otro con la verdad. Ninguno levantó la voz. No había necesidad. Yo observaba desde el rincón, conteniendo el impulso de intervenir. Porque entendí que aquello no era un arresto, era un diálogo con el tiempo. Holmes no acusó. Relató. Usted ajustó el reloj 7 minutos antes del lunes, sabiendo que el envío sería recogido a las 7:05. Manipuló las manecillas con precisión quirúrgica. No demasiado poco. Cranleigh no apartaba la vista de él. El paquete, intacto, descansaba sobre sus rodillas. A las 6:58, el gerente aún vivía. A las 7:02, ya no. Entre ambas, usted abandonó la oficina, saludó al vigilante y se aseguró de que el reloj marcara la hora correcta para que nadie lo sospechara. Holmes hablaba como quien recita un poema memorizado desde hace años. El envío salió a las 7:05, según constaba en el registro, pero en realidad partió a las 7:12. En esos 7 minutos, el crimen ocurrió. El oro fue cargado. El gerente expiró. Y usted desapareció. Cranleigh cerró los ojos. No en señal de derrota, sino como si quisiera detener el flujo de cada segundo que Holmes traía de regreso. Fue brillante, añadió Holmes con una voz sin vanidad. Pero el tiempo, señor Cranleigh, siempre termina hablando. La abadía, por un instante, dejó de ser ruina. Era tribunal. Holmes esperó unos segundos más. Luego, con tono casi fraternal, preguntó. A las 11:03, ¿verdad? Cuando enterró el reloj junto al arroyo. No hubo respuesta, pero algo se quebró en el rostro de Cranleigh. No una lágrima, ni una confesión altisonante. Fue una leve inclinación de los hombros, apenas perceptible, como si de pronto el abrigo pesara el doble. Comprendí que estaba viendo algo más íntimo que una confesión, un derrumbe. Sin estrépito, sin violencia, como un muro viejo que decide dejarse caer tras años de resistencia. Sus ojos se posaron sobre los documentos. No los protegía, ya no. Holmes, sin mirarlo, sacó su reloj y lo dejó sobre la piedra entre ambos. Tic-tac, tic-tac. El tiempo es lo único que no se puede esconder para siempre, murmuró. Y yo, que había visto hombres rogar, pelear, negar,
Supe entonces que la verdad no siempre entra gritando. A veces, simplemente, se sienta. El inspector Marsden apareció sin necesidad de señal. Tal vez el silencio había sido suficiente. Cranlake se levantó sin resistencia. No dijo nada. No entregó nada. Simplemente dejó el paquete sobre la piedra y caminó hacia la salida, seguido por los pasos discretos del deber. Holmes no lo miró partir. Se quedó sentado, absorto en el reloj que ahora volvía a marcar la hora exacta. Yo, sin embargo, no podía apartar la vista de aquellas losas gastadas que recogían el eco de unos pasos que ya no volverían. La confesión no fue verbal. No hizo falta. Fue el modo en que tomó su abrigo, la forma en que evitó mirar atrás, el modo exacto en que el eco de sus pasos se demoró un segundo más que el necesario. La abadía, fría y húmeda, no retuvo palabras, retuvo verdad, en su piedra, en su silencio, en su tiempo detenido. Y mientras el sol tímido empezaba a filtrarse por las grietas del ábside, comprendí que algunos crímenes no necesitan castigo inmediato, solo ser contados con precisión. Segundo a segundo, siempre me ha maravillado, y desconcertado a la vez, la precisión casi matemática con la que Holmes aborda la investigación criminal. Para él, un crimen es una ecuación incompleta, el culpable, la incógnita que debe despejarse con lógica pura. Y sin embargo, en más de una ocasión, he sentido que, entre esos cálculos exactos, se cuela una grieta, no en el razonamiento, sino en lo humano. En el caso reciente del señor Cranlake, Holmes resolvió el enigma con la elegancia de siempre. Deducción implacable, observación microscópica, dominio absoluto del detalle. Pero en su mirada había algo más. No triunfo, no alivio. Solo una especie de distancia, como si supiera que cada verdad revelada arrastra una pérdida que nadie anota. Uno resuelve el crimen, sí, restituye el orden aparente, pero lo que se quiebra en el alma de quien cae, y a veces también en la de quien mira, no figura en ningún informe policial. La justicia puede ser exacta, pero la conciencia, como el tiempo, rara vez lo es. Volví días después al pequeño establecimiento del señor Fentiman. La campanilla de la puerta tintineó con la misma cadencia de siempre, y el joyero, sin levantar la vista de su banco de trabajo, dijo simplemente: «Lo hemos limpiado. Sigue funcionando». Allí estaba, en la vitrina de madera de nogal, entre colgantes de nácar y relojes de bolsillo con iniciales borradas. El viejo reloj de Cranlake. Ninguna etiqueta, ningún precio, solo su tic-tac constante, indiferente al mundo que lo había rodeado. No pregunté si alguien lo reclamaría. Ambos sabíamos que no. El objeto había cumplido su papel, había delatado sin palabras, y ahora descansaba no como prueba, sino como testigo mudo. Quizá algún cliente futuro lo miraría, admirando su diseño, sin sospechar que aquel pequeño instrumento midió no solo la hora de un crimen, sino también el instante exacto en que un hombre dejó de mentirse a sí mismo. Y aún así, marcaba el tiempo. Como si nada hubiera pasado. Como si todo aún pudiera pasar. La carta llegó una semana después, escrita con la misma caligrafía cuidadosa y sin adornos. Merrow me agradecía por la visita, por la gentileza del señor Holmes, y mencionaba de paso que el té de bergamota había vuelto a su estante habitual. Ninguna alusión directa al crimen, ni al reloj, ni a la noche en que su mundo se volvió sombra. Volvió a la biblioteca, a los volúmenes encuadernados en cuero, a sus notas meticulosas sobre la historia eclesiástica. Pero algo había cambiado, aunque él mismo no lo supiera del todo. Lo advertí en la última línea de su carta. Ahora escucho el tic-tac del reloj del salón, que antes nunca oía. Hay descubrimientos que no alteran nuestras costumbres, pero sí nuestro silencio. Imagino a Merrow sirviéndose té mientras la tarde cae sobre sus estanterías,
rodeado de libros que ya no leen lo mismo. Lo que vio en la nieve, lo que sostuvo en sus manos, le recordó, como solo el azar puede hacerlo, que el mal no está siempre lejos, ni cubierto de niebla. A veces espera en un objeto pequeño, o en uno mismo. Aquella tarde, de regreso en Baker Street, Holmes permaneció largo rato de pie junto a la ventana. El tráfico de carruajes sonaba distante, como si Londres se deslizara fuera de toda urgencia. Lo observé sacar de su chaleco el viejo reloj de plata que siempre llevaba. Lo sostuvo en la palma, girándolo con lentitud, como quien revisa no el objeto, sino el tiempo que contiene. No dijo nada. No hacía falta. Su rostro, aunque sereno, tenía esa rigidez que solo he aprendido a leer con los años. La del pensamiento que no se verbaliza porque no busca solución, sino comprensión. Finalmente, cerró el reloj con un leve clic, lo devolvió a su sitio, y se sentó frente al fuego, donde el silencio era más cálido que cualquier conversación. No pregunté en qué pensaba. Sabía que, si el reloj de Cranleigh había marcado la caída de un hombre, el de Holmes, ese día, marcaba otra cosa, el peso exacto de saberlo todo, y no juzgar. Hay casos que se cierran con pruebas, otros, con silencios. Este fue de los segundos. He escrito muchas veces sobre Holmes, sobre sus deducciones que rozan lo inverosímil, sobre su lógica fría y su instinto infalible. Pero lo que más me conmueve, lo que me empuja una y otra vez a poner la pluma sobre el papel, es lo que no se resuelve del todo. Lo que queda latiendo, fuera del alcance de la lógica. El reloj, el crimen, la confesión sin palabras. Todo encajó, sí. Pero bajo esa superficie, algo más nos rozó. Una conciencia más honda, que no absuelve ni condena. El tiempo. Ese testigo incorruptible que no señala con el dedo, pero que tampoco olvida. Quizá el tiempo, después de todo, no espera, pero sí observa. Y en sus ojos, si es que los tiene, no hay ira ni perdón. Solo esa mirada quieta, impasible, que nos sigue desde las agujas que avanzan, desde los pasos que dimos, y desde los que no dimos. Así termina este relato, no con un veredicto, sino con un tic-tac persistente, el del tiempo, el único que nunca miente. Hay relojes que dejan de marcar la hora, pero siguen midiendo el peso del pasado. A veces, no es el crimen lo que hiere más hondo, sino el instante en que el alma decide callar o hablar. En la calma que siguió a aquel caso, mientras Holmes fumaba en silencio junto a la ventana y la ciudad seguía su curso indiferente, comprendí que no todo enigma se resuelve con lógica. Algunos tan solo piden ser recordados con humildad, porque hay verdades que no buscan justicia, solo ser comprendidas. ¿Tú qué habrías hecho si el reloj en tus manos pudiera probar una verdad o destruir una vida? Déjamelo saber en los comentarios. Si esta historia te dejó pensando, si te habló en ese rincón silencioso donde habita la duda, te invito a dejar tu huella. Dale like, compártela con alguien que ame los misterios tanto como tú, y suscríbete para no perderte la próxima verdad entre sombras.